Ok, sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar reparando este amplificador que nos han traído al taller, el cual tiene la falla de que al momento de encender solamente un canal da sonido. Entonces vamos a cerciorarnos primero cuál es la falla. Yo ya le he quitado la tapa y como ven lo tengo conectado al foco en serie. Entonces vamos a encenderlo. Ahí ya encendió. Correcto, entonces ahora vamos a meterle sonido para ver de que solo un canal está trabajando. Entonces por acá tenemos la entrada de señal y le vamos a subir al volumen. Entonces, como podemos apreciar ahí, el LED de signal está encendiendo, significa que le está llegando señal. Entonces vamos a ponerlo en el otro canal y le vamos a subir el volumen, pero como vemos no da, o sea, no le está llegando señal. Entonces aquí pueden estar pasando varias cosas, pero vamos a ver el procedimiento que yo voy a realizar. Entonces una de esas, voy a subirle todo el volumen. Una de ellas puede ser de que este conector esté mal o esté dando algún tipo de falla, y eso es lo que hace de que el audio que viene de esta placa, que es donde van los conectores, pasa a través de esta cinta y se conecta a lo que es a la tarjeta principal. Entonces posiblemente si este conector está malo o sulfatado o sucio, entonces posiblemente no nos va a dar sonido. Pero en este caso nosotros lo movemos, pero él no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Me voy a volver a conectar al canal número 1 y le vamos a poner un parlante para que escuchemos de que el amplificador sí está sonando ese canal. Entonces, como logramos apreciar ahí, ese canal sí está trabajando. Pero ahora lo ponemos en el otro canal. Vamos a conectarlo y nos vamos a pasar al siguiente y le vamos a subir el volumen. Pero ahí está todo el volumen y como vemos no suena. Lo movemos y no hace nada y está encendido. Entonces, en este caso, este amplificador en particular, él funciona de la siguiente manera. Él solamente usa dos voltajes: voltaje positivo y voltaje negativo. No usa un tierra. El tierra, en este caso se denomina un tierra fantasma porque aparece desde ya en medio de lo que es la circuitería del amplificador. Hay un punto donde él se genera el tierra, en este caso que sería para la salida de parlante, pero en sí solamente le llega voltaje positivo y voltaje negativo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es la siguiente. Nosotros vemos estas resistencias que están acá, y estas resistencias son unas resistencias de que van junto con un diodo Zener, las cuales van a regular un voltaje de 15 voltios para lo que son los preamplificadores, que serían prácticamente estos circuitos integrados que están aquí. Entonces, estas resistencias son resistencias limitadoras para alimentar esos circuitos integrados. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es tocar la resistencia, y yo logro sentir que esta resistencia está calentando. Esta igual está caliente. Eso significa que la resistencia está trabajando. Ahora tocamos esta de aquí y esta resistencia está helada. Entonces eso a mí me dice de que este canal en sí no le está llegando voltaje. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a medir voltaje en estos cables que están acá, a ver si le está llegando algún tipo de voltaje. Entonces vamos a medir eso. Vamos a apagarlo y voy a tratar de medirlo lo más preciso que se pueda, ya que pues estoy grabando con una mano y con la otra pues voy a intentar ver si puedo colocar las puntas del multímetro. Entonces ahí tenemos una. Vamos a encender el multímetro, vamos a poner en la escala de 200 y vamos a probar el otro. Tenemos por acá. Correcto, ahí lo tenemos. Entonces ahora lo vamos a encender. Ahí encendió.
Ahora miremos el multímetro. Y lo que notamos allí es de que hay 2.5 voltios. Eso es totalmente erróneo. No debería de haber ese voltaje, ya que el voltaje ahí normalmente va a oscilar entre 70, 75, 80 voltios incluso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a volverlo a apagar y vamos a probar el otro canal. Entonces este canal es el que está malo. Se lo vamos a conectar para que no se nos vaya a confundir. Ok, entonces vamos a hacer la misma medición en el otro canal. Entonces vamos a desconectarlo de aquí y desconectamos este. Estos serían los cables que corresponden a la alimentación de este otro canal. Este sería el negativo y este de aquí sería el positivo. Entonces ahí lo tenemos y le vamos a dar a encender. Bueno, como podemos apreciar, tenemos una lectura de 84 voltios, 83. Significa de que ese voltaje está correcto. Vamos a apagarlo. Entonces ya una vez de que hicimos las mediciones, pues ya sabemos cuál es el problema. Y el problema es de que este canal no se está alimentando, por lo tanto no va a dar sonido. Entonces como no se está alimentando, obviamente no va a dar sonido. Entonces aquí vamos a revisar. Estos son los cables de alimentación y vienen para acá. Entonces estos son, vamos a conectarlo acá por seguridad. Entonces estos de aquí son los cables que alimentan este canal de aquí, el canal número 1. Y estos cables de aquí que están acá son los que alimentan el canal número 2, que sería este de aquí. Entonces el problema nosotros lo tenemos en la fuente de alimentación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, a desconectar, vamos a zafar la fuente de alimentación, la vamos a extraer de allí y vamos a revisar qué puede ser la razón por la cual no está mandando los voltajes. Entonces voy a quitar esto, voy a tratar de quitarlo. Quitar este tornillo. Vamos a quitar este otro de aquí. A tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Esta falla es sencilla, no tiene mucho que buscarle. Sí, vamos a sacar esto. Esto va bien metido, prensado por los cables. Entonces va a estar un poco incómodo, pero ya casi sale. Ok, entonces ahí ya tenemos la tarjeta levantada. Entonces quiero que miremos aquí en la parte de abajo. Entonces, aquí tenemos. Entonces lo que yo logro ver es de que hay bastante, pareciera que hay bastante soldadura fría en lo que es la tarjeta. Parece que esta tarjeta pues no se ha no sé, nunca se ha resoldado. Entonces vamos a ver, pues según todo se mira que está correcto. Bueno, aquí hay algo que estoy notando. Se fijan en este pin que está aquí, este que estoy tocando con la punta del multímetro. Ese pin corresponde a uno de los diodos que están aquí, a uno de los diodos rectificadores, y es precisamente, véanlo ahí, está totalmente desoldado. ¿Ve? Viene por acá y luego pasa para aquí, para ahí al cable, y es el cable positivo. Entonces sí, definitivamente está desoldado. Vamos a repasar esa soldadura y vamos a volver a probar. Ok, entonces ya lo he soldado. No lo grabo porque, como les digo, estoy bastante incómodo.
por lo que estoy grabando con una mano y con la otra pues estoy mostrándolo. Entonces, pero aquí estaba, este era el punto aquí donde estaba de soldado, ahí pues ya quedó bien hecha la soldadura y pues le hice una limpieza a toda esta parte de acá. Entonces vamos a montarlo para para probarlo, a ver si hay voltaje. Bueno, ya aquí ya la armamos, vamos a probar nuevamente a ver si ya tenemos voltaje. Vamos a probar en este de aquí que ya sabemos de que sí tenemos voltaje. Vamos a probarlo. Vamos a darle a encender. Bueno, vamos a conectarlo. Como podemos ver, 82 voltios. Eso está correcto. Que es donde sí teníamos voltaje, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces ahora vamos a probar el lado donde no teníamos voltaje. Vamos a conectarlo en un lugar donde va. Recordemos que este es el que estaba bueno. Si ahora pues vamos a probar estos de aquí, que son donde no había voltaje. Vamos a conectar el negro. Y lo vamos a dar a encender. Ahí encendió. Y como vemos, tenemos 79 voltios. O sea, ahí ya tenemos voltaje. Vamos a apagarlo. Recuerden que este video es un poco explicativo, por eso pues lo llevo un poco rápido. Entonces, pero al final, si nosotros encontramos fallas como esta, seguimos este procedimiento, pues seguramente vamos a poder resolver de manera rápida, ya que pues este tipo de fallas no es tan difícil. No es tan difícil, todo es ir revisando, haciendo inspección visual y ya una vez teniendo más que todo la noción por dónde empezar a hacer la revisión, pues seguramente vamos a tener éxito en toda reparación que hagamos. Vamos a darle a encender. Vamos a ver si arranca. Ahí parpadearon los dos pilotos. Entonces ahora vamos a checar aquí la resistencia. Esta están calentando, esta también. Ahora vamos a probar esta de aquí. Y efectivamente ya están calentando. Entonces, para no demorar tanto, vamos a mandarle señal. Bueno, ahí está conectado en el canal número 2 y le vamos a subir volumen. Y como vemos, ya hay el LED de Signal, ya está encendido. Entonces ahora le vamos a poner el parlante. Déjenme que le ponga el parlante. Ahí está el parlante puesto. Y le vamos a subir el volumen. Y como escuchan ahí, ya tenemos sonido. Ahora vamos a probar el canal número 1, que es el canal que estaba bueno. Le ponemos el parlante y le damos volumen al canal número 1. Entonces, como lo ven, pues ahí lo tienen, una reparación sencilla, pero que cuando hacemos un procedimiento adecuado, cuando realizamos un procedimiento bien hecho, entonces eso nos va a conllevar a hacer una reparación fácil y rápida. Recuerden que este ha sido un video un poco rápido, más que todo explicativo, para tener más o menos una noción de cómo poder resolver una falla similar a esta. Así que pues espero que les guste el video, compártanlo y muchas gracias por ver el video.